te dan una oportunidad de venir y estar un rato así divertido con los niños. Bueno, al final acordaros de que el guante tiene que estar bien cerradito para que no le entre el aire. Entonces vamos a explicar un poco esta casa, ¿no? Los científicos para estudiar un poco los diseños que van a utilizar, ¿no?, más adelante, pues suelen usar lo que le llaman modelos, ¿no? Utilizan modelos a escala pequeña, en donde hace una serie de... varias ideas sobre este tema. De momento temos poñer solo radiante, poñer colectores que son placas de agua quente, biocombustibles. Nada máis, de momento non temos máis ideas. Só que me queda arriba, igual. Despois poñer as varias ideas dos cables. De concienciar a los que están a nuestro alrededor. Eso también lo podemos hacer nosotros. No se trata solo de, bueno, pues yo acabo de aprender una cosa y no se lo digo a nadie más, ¿no? Yo lo sé, qué bien, pero no se lo digo, por ejemplo, a mis hermanos, a mis padres, a mis amigos. Pues todo esto son como pequeños granitos de arena, que es como un poco el tema del reciclado, ¿no? La gente dice, pero ¿y para qué voy a reciclar yo? Porque solo lo hace una persona. Pero sí, una persona más otra persona más otra persona. Cuando nos damos cuenta, al final estamos haciendo pues que el beneficio sea importante, ¿no? Está claro que si yo no lo hago porque tú no lo haces, y tú no lo haces porque el otro no lo hace, llega un momento que al final no lo hace nadie. Entonces, bueno, lo importante es que uno empiece y que intente convencer a los demás, ¿no?, con argumentos válidos para que esto pues, realmente suponga un ahorro. La siguiente parte ya va a ser un poco más trabajo vuestro. Un trabajo vuestro con los profesores, un poco entre todos. Bueno, yo soy Ana, soy Alejandra y vamos a hablaros del proyecto que estamos haciendo aquí en el Instituto de Illes por Todo Son sobre el consumo, el bajo consumo. Estamos intentando que las facturas no sean con un precio tan elevado al que estamos acostumbrados. Intentaremos comparar una factura de un mes pasado con la de estos meses siguientes para mirar si tenemos algún tipo de beneficio. Nós somos os encargados de mirar as bombillas que funcionan, os proyectores e os ordenadores de cada clase deste pasillo. Perdona, estábamos facendo un proxecto de tecnoloxía, íbamos a contar as lámpadas que funcionaban e as que non. Pois nós somos as encargadas de calcular as potencias e todo eso dos talleres.
dos laboratorios. O meu grupo dedícase basicamente a reflexionar sobre como consumimos e de que maneira debemos evitar o consumo excesivo de electricidade e enerxía en sí. Estamos contando as leis e as da emergencia nos polis e no gimnasio, e agora temos que mirar as facturas. Ben, miramos as calefaccións tamén. Sí, tamén. O meu grupo encárgase de revisar as aulas de ordenadores e as de profesores, contando as luces que hai, os ordenadores e os aparatos electrónicos que están conectados. Eu e Laura somos as encargadas de gravar todo o que fan os nosos compañeiros para despois mostrarlo a outra xente. Vamos dar unhas charlas aos rapaces para concienciar que hai que baixar o consumo da luz.